Actualmente nos encontraríamos en una estación de servicio, Gwen y yo estaríamos comprando helado mientras Max conseguía efectivo, ¿y qué es lo que quieren? Diría un hombre que se vería de mal humor. ¿Tiene algo bajo en calorías? Preguntaría Gwen. Servilletas, diría el hombre, y tú, diría viendo a Ben. Este iba a decir algo pero vería como unos hombres trataban de robar el cajero automático. Tengo cosas que hacer, diría Ben saliendo a la vez que escuchaba cómo activaba el Omnitrix. Yo quiero un helado de limón, diría sonriendo. Al salir Gwen y yo veríamos como el abuelo Max tenía capturados a los ladrones. Bien hecho Ben, diría el abuelo Max sonriendo. Bien hecho, diría comiendo mi helado mientras traía uno de vainilla en mi otra mano. ¿Es mío? Preguntaría Ben transformado en Ultra T. Sí, diría dándoselo. Bien, ¿y ahora qué haremos? Diría Ben emocionado mientras tomaba el cono de helado. Iremos el fin de semana a ver a tu tía Vera, diría el abuelo Max sonriendo. ¿La tía Vera? Oh no, diría Ben desanimado. Time skip, ¿por qué tenemos que ir a ver a la tía Vera? Se supone que este verano era para divertirse, diría Ben con mal humor. ¿Y qué tiene? A mí me agrada la tía Vera, diría Gwen sonriendo mientras lavaba platos. Cierto, además yo no la conozco, sería bueno conocerla, diría sonriendo mientras tomaba los platos que Gwen terminaba de lavar para secarlos y guardarlos. Después de un tiempo llegaríamos a un lugar lleno de casas donde vivirían solo ancianos. Vaya, solo hay ancianos, o que diría viendo a todos los ancianos, pero Ben y yo veríamos como uno estaría por caer del techo, pero este daría un salto cayendo al piso sin daño. Vaya, ¿viste eso? Diría Ben viéndome. Creo que sí, diría viendo a Ben. Después de un tiempo llegaríamos a la casa de la tía Vera. Al bajar Ben se quejaría del calor. Por favor hermano, no debe ser tan malo, diría saliendo, pero volvería a entrar al camper. No, de ninguna forma salgo, ahí está hirviendo, diría no queriendo salir, pero el abuelo me tomaría de mi ropa y me sacaría. Ahí, odio el calor, diría enojado mientras empezaba a sudar. Tengan cuidado con sus mejillas, le gusta apretarlas, diría el abuelo Max sonriendo para que viéramos salir a una mujer mayor. Vera, diría Max para abrazarla. Hola, ¿cómo han estado? ¿Cuánto han crecido? Diría Vera abrazando a Ben y Gwen para luego apretarles las mejillas. Me reiría en voz baja, lo que haría que Vera me viera. Oh, tú debes ser Taiko, ¿verdad? He oído mucho de ti, diría Vera sonriendo. Si ese soy yo, mucho gusto, tenía muchas ganas de conocerla, diría sonriendo. Au, eres adorable, diría Vera abrazándome para luego apretar mis mejillas. Vaya, sí que aprieta, diría con dolor en mis mejillas. Pasaríamos a la casa de la tía Vera. Ahí, ¿por qué las casas de los ancianos siempre huelen como a calcetín podrido? Diría Ben oliendo la casa. ¿Quién sabe? Diría con la misma pregunta en mi cabeza. Después de un tiempo estaríamos comiendo una especie de gelatina con cosas dentro. Díganme qué han hecho, diría Vera viéndonos. Pelear con alienígenas, diría Ben, pero recibiría un golpe en su pierna de mi parte. Es un videojuego, diría Ben sonriendo. Oh, qué bien, diría Vera sonriendo. ¿Y tú, Zaiko? Preguntaría Vera viéndome. Oh, he estado aprendiendo varias formas de arte, diría sonriendo. Oh, así que eres artista, preguntaría Vera viéndome. Bueno, es uno de mis pasatiempos, diría sonriendo. ¿Y tú? Diría Vera viendo a Gwen. Estas se pararían y hablarían de aves, o algo. Yo solo estaría aburrido. ¿Niños quieren dulces? Preguntaría Vera acercando un tazón. Claro, diría Ben tomando uno para comérselo, pero lo escupiría. Café, diría este con asco por lo amargo. Necesito ir al baño, diría Ben corriendo al baño. Después de unos minutos vería a Gwen confundida como si hubiera escuchado algo. Abuelo, tengo que ir por algo al camper, diría saliendo de la casa de la tía Vera para entrar al camper donde activaría mi Omnitrix para transformarme en frío. Al estar transformado me haría intangible e invisible y saldría del camper volando. Después buscaría con la mirada a Ben, encontrando un auto de golf que se estaría conduciendo solo. Te encontré, diría empezando a volar a él. Seguiría a Ben dándome cuenta de que Ben seguía al vecino de la tía Vera que se llamaba Marvin. Estos llegarían a un lugar donde habrían contenedores de basura. Marvin traería una alfombra enrollada. Desde arriba miraría como Marvin estiraba sus piernas pasando por arriba de la reja.
Vería como Ben aparecía atrás de Marvin transformado en fantasmático, pero a este se le acabaría el tiempo y volvería a ser humano. Marvin al ver a Ben daría un rugido y atraparía a Ben con sus brazos, pero este lo soltaría al ser congelado. Ben, ¿estás bien?, diría bajando. Zaiko, qué bien que estés aquí, hay que decirle el abuelo, y a Gwen, diría Ben viéndome. Bien, vámonos, diría tomándolo de su camisa para empezar a volar en dirección a la casa de la tía Vera. Al llegar bajaría a Ben y luego me destransformaría. Entraríamos para ver a Max y Gwen en la cocina. Abuelo, gritaría Ben. Ben, silencio, tu tía está durmiendo, diría Max viendo a Ben. Pero son las 7, diría Ben sin creer. Eso no importa, abuelo, parece que hay alienígenas que toman la apariencia de viejos, diría viéndolo. Alienígenas, diría Max sin creer mucho. Si vimos a Marvin estirarse y me atacó, si no fuera por Zaiko quien me salvó, diría Ben viendo a Max. MHH, ¿y qué recomiendas?, diría Max. Recomiendo que me convierta en 4 brazos y vayamos a la casa de Marvin. Bueno, iremos a investigar, pero ustedes se quedan así, diría Max viéndonos. Iríamos a la casa de Marvin para ver que la puerta estaba abierta. Hola, ¿hay alguien?, preguntaría Max entrando. No creo que contesten. El alien con apariencia de Marvin debe de estar muerto después de que lo congelara, diría en mi mente. Después de buscar no encontraríamos nada excepto las marcas de la alfombra que traía. Pero juro que hay algo malo en esto, diría Ben tratando de que le crean. Tranquilo Ben, duerman, en la mañana daré un paseo y luego nos vamos, diría Max sonriendo. Al no tener opción nos dormiríamos para al día siguiente levantarnos. Jugo de ciruela y, oh vaya, jugo de ciruela, diría Ben buscando algo de tomar. ¿Es que acaso nacieron siendo viejos?, diría Ben sin entender. No lo sé, diría tomando una taza de café mientras Gwen hacía otra y llenaba un vaso de agua. ¿Cómo puedes tomar eso?, diría Ben con cara de asco. Me gusta el sabor, diría sonriendo, pero es amargo, diría este con asco. Jeje, tal vez, pero igual me gusta, diría riendo para que viéramos a la tía Vera venir. Buenos días, diría la tía Vera de manera extraña, mientras tomaba la cara de Ben y la empezaba a jalar. Te prepare café, diría Gwen con una bandeja, la cual se le caería y rompería la taza junto con el vaso, derramando todo el líquido, lo que haría que la tía Vera diera un salto y se sostuviera con sus piernas para que el agua no la toque. Limpialo, ahora, gritaría la tía Vera. Tomaría un vaso y lo llenaría con agua. Gwen limpiaría el agua, lo que haría que Vera bajara. ¿Dónde está tu abuelo?, diría Vera viendo a Gwen. Él salió a pasear, diría Gwen algo incómoda. Bien, diría Vera a punto de irse. Tía Vera, espera, ¿qué pasa?, diría esta volteándose para que le cayera agua. Vera empezaría a gritar de dolor. Zaiko, ¿qué hiciste?, diría Ben asustado. Cállate, gritaría viendo a Vera. Todos veríamos cómo Vera cambiaba de forma volviéndose una masa verde que se haría líquida y ya no se movería. Lo sabía, diría viendo al charco verde que quedó. Zaiko, ¿qué fue eso?, diría Gwen viéndome. Ella era una de ellos, diría Ben viéndome. Exacto, y al parecer el agua les hace daño, diría viendo el charco verde. Bien, hay que ir por el abuelo, diría viéndola. También hay que ir a la puerta secreta que había debajo del contenedor, diría Ben. Bien, vámonos. Gwen, ¿aún tienes esa pistola de agua?, diría viéndola. Sí, diría Gwen yendo a la sala de estar para tomar y abrir su mochila donde estaría su pistola de agua. Bien, ahora vámonos. Estaríamos caminando por las calles mientras varios ancianos nos miraban con sospecha. Los tres veríamos a 2 ancianos que estarían jugando tejo. Estos al vernos darían un gruñido mostrando dientes puntiagudos con color amarillo. Estos golpearían los discos de tejo hacia nosotros. Corran, gritaría mientras empezábamos a correr. Mientras aún nos lanzaban más discos de tejo, doblaríamos en una esquina para ocultarnos. Oigan, ¿qué sucede?, diría Max apareciendo. Abuelo, están en todas partes. Los se vengan, los protegeré, diría Max mientras le salían dientes amarillos y puntiagudos. Vámonos, gritaría para comenzar a correr de nuevo. Ya estamos cerca, diría viendo la reja de los contenedores. Los aliens tomarían un auto que nos lanzarían.
tomaría Avenida Gwen para dar un salto a un lado esquivando el auto. Gwen abre la puerta diría parándome, me tienen harto diría activando mi Omnitrix para presionar y ser cubierto por una luz celeste. Al irse la luz, los aliens verían a un alienígena humanoide con una especie de armadura roja, amenaza acuática gritaría sonriendo lo que no se notaría por mi apariencia, apuntaría mi brazo a uno de los aliens disparando una ráfaga de agua que atravesaría a uno lo que haría que ese chillara de dolor y luego quedara como un charco, los demás al ver eso se asustarían. Ben ayuda a Gwen diría mientras mantenía mi atención en los aliens. Ben se levantaría e iría a ayudar quien quiere una probada diría sonriendo, estos me verían con enojo, ¿qué tal si dejan de tener esas apariencias patéticas diría mirándolos, los aliens dejarían esas formas convirtiéndose en unas masas verdes con sus órganos visibles, eso está mejor diría disparando otra ráfaga. Chicos sigan ustedes yo me encargo diría viendo a Gwen y a Bestia quienes ya habrían abierto la puerta, ten cuidado diría Gwen antes de ser tomada por Bestia y entrar adentro, bien quien quiere un trago de agua diría riendo disparando otra ráfaga destruyendo a otro, vayan por ellos no dejen que lleguen a la nave gritaría uno de los aliens, hasta creen que llegarán diría a punto de disparar pero uno de ellos se envolvería en mis manos haciendo que no pueda disparar, lo que dejaría que 3 aliens puedan pasar. Suéltame gritaría disparando una gran cantidad de agua deshaciendo al alien, ese idiota se sacrificó para que los otros pudieran pasar diría viendo los que me faltan, ustedes no pasarán diría empezando a cargar agua lo que haría que mis brazos empezaran a vibrar, apuntaría a los aliens quienes empezarían a moverse para que no les dieran, idiotas diría al tener la carga completa para cambiar la dirección para apuntar arriba soltando el agua cargada creando una pequeña lluvia que haría que los aliens al no poder escaparse empezaran a deshacer, después de unos segundos la lluvia artificial terminaría y solo quedaría un charco verde, pero me daría cuenta de que habría un pequeño trozo que aún se movía, lo tomaría en mi mano para tocar mi Omnitrix y que este empezara a escanear, nueva muestra de ADN adquirida, especie Limax adquirida diría mi Omnitrix entre pitidos, después de tener lo que quería soltaría agua destruyendo el trozo bien será mejor dirigirme con ellos diría empezando a correr pero me detendría al ver a una nave despegar. Time skip. Después de que Ben y yo regresáramos a los ancianos que estaban secuestrados a sus casas, nos estaríamos despidiendo de la tía Vera, llámenme pronto diría Vera abrazando a Max, adiós tía Vera diría Gwen abrazándola, Ben me dijo que te gusta mi gelatina diría Vera dándole un plato con una gelatina verde con trozos de pescado y pollo, Gwen agradecería ocultando el asco, Ben, Zaiko lamento que se aburrieran mis vecinos y yo somos muy tranquilos diría Vera viéndonos a mí y a Ben, tranquila tía Vera me encantó conocerte y este lugar es algo divertido diría sonriendo, sí, Zaiko tiene razón fue mejor de lo que esperaba diría Ben sonriendo, espero verlos pronto diría la tía Vera abrazándonos a mí y a Ben, después de eso nos iríamos. Time skip. Actualmente pararíamos para que Ben y yo pudiéramos entrenar el control de nuestros aliens. Bien están listos diría Max viéndonos mientras sostenía varias cuerdas. Ben y yo asentiríamos para presionar nuestros Omnitrix y transformarnos en diamante y fuego. Bien empiecen diría Max jalando una cuerda para que unas latas fueran disparadas. Ben dispararía varios cristales perforando varias latas mientras yo disparaba bolas de fuego destruyendo las latas. Ben, Zaiko, no todo es fuerza piensen en algo diría Max viéndonos. Tiene razón diría sonriendo mientras miraba a todas partes para ver una de las redes que lanzaba las latas. Max estaría por lanzarlas pero se daría cuenta de que había quemado la cuerda. Zaiko diría Max viéndome, ¿qué pasa?
Dijiste que pensáramos, no dejaré que un enemigo use un arma contra mí, diría sonriendo, lo que haría que Max me viera y diera una sonrisa, mientras Ben aún destruía todo lo que le lanzaban. Ben, concéntrate, diría Max jalando una cuerda, lo que haría que varios neumáticos fueran contra mí y Ben al cual uno lo golpearía y yo cortaría el neumático con una patada recubierta de llamas. Bien, creo que hemos terminado, diría Max viéndonos con cansancio. Claro, abuelo, diría sonriendo mientras veía el desastre de Ben con varios cristales clavados en el camper y a una Gwen escondida debajo de una pequeña mesa. Time skip. Después de eso retomaríamos nuestro camino. Eres un idiota, casi me conviertes en queso suizo, diría Gwen molesta mientras miraba a Ben. Ya me disculpé, ¿qué más quieres?, diría Ben molesto. Lo que queremos es que utilices el reloj con responsabilidad y pienses más, diría Max mientras conducía. Pero Zaiko lo usa igual que yo, diría Ben viéndolo. No es cierto, yo lo uso solo para entrenar y pelear, diría viéndolo mientras preparaba el almuerzo. Además él no es despreocupado, diría Gwen viendo a Ben. Sí, ya entendí, Zaiko es mejor que yo, diría Ben enojado. Eso no es cierto, no soy mejor que tú, solo pienso las cosas con más detalle, diría sonriendo mientras le daba un plato con comida a él y a Gwen. Está bien, diría Ben sonriendo para comer, pero se detendría ya que el camper empezaría a fallar. ¿Qué pasó?, diría acercándome a Max. Parece que algo está mal con el motor, diría Max tratando de avanzar. Hay un pueblo cerca, podemos parar ahí, diría Gwen viéndolo en su computadora. Bien, diría Max empezando a conducir con dificultad. Al llegar todos bajaríamos del camper para ver el pueblo que estaría abandonado. Mocos, parece pueblo fantasma, diría riendo. Mi computadora decía que estábamos en Sliderville, fue construida poco después del descubrimiento de plata y la abandonaron mucho después, diría Gwen viendo el lugar. MHH, genial, entonces sí es un pueblo fantasma, diría sonriendo. Creo que ya encontré el problema, diría Max sacando un tubo que estaría perforado por un cristal de diamante. Ups, perdón, diría Ben nervioso. Tranquilo, lo arreglaré, diría Max tranquilo. ¿Puedo ayudar? Tal vez 4 brazos o no, mejor Ultra T, diría Ben sonriendo mientras giraba el dial del Omnitrix. Tranquilo, yo me encargo porque no van a explorar, diría Max con una sonrisa. Está bien, diría Ben para empezar a caminar. Gwen y yo lo seguiríamos. MHH, este lugar está en ruinas, diría viendo varias cabañas hechas con madera ya podrida. Es por el tiempo, pero estoy segura de que este lugar era increíble, diría Gwen sonriendo. Si tú lo dices, diría viendo todo, pero Gwen y yo nos detendríamos al escuchar un sonido de transformación viniendo de un almacén. ¿Eh? Y eso, diría Gwen entrando al almacén mientras yo la seguía. Al entrar ambos sentiríamos un escalofrío. Ja, asustados, diría Ben apareciendo enfrente de nosotros transformado en fantasmático. Sigue soñando, idiota, no me das miedo, diría Gwen molesta. Activaría mi Omnitrix escaneando el ADN de fantasmático. Nueva muestra de ADN escaneada. Error. ¿Eh? ¿Qué sucede?, diría viendo mi Omnitrix, el cual estaría parpadeando en rojo. Al ver eso me alejaría un poco de Ben y Gwen. Muestra de ADN peligrosa, desea analizar el problema y solucionarlo, diría mi Omnitrix mientras aún parpadeaba en rojo. Espera. ¿Por qué es peligrosa?, preguntaría viéndolo. Se ha detectado una conciencia que podría ser peligrosa en el ADN. ¿Conciencia? De seguro es la de Skyr, diría en mi mente. Bien, puedes destruir la conciencia que encontraste para que el ADN sea seguro, preguntaría mirando el Omnitrix. Afirmativo, toda la energía será utilizada para la eliminación de conciencia. Esto tardará entre 1 a 3 horas, las demás funciones se bloquearán. La función de transformación se mantendrá, pero ahora tendrá un limitador de tiempo de 10 minutos y la recarga tomará más tiempo. Espera, tendré que depender del tiempo, diría viéndolo, ya que hasta ahora no tenía límite de tiempo, aunque no era el control maestro en sí. Afirmativo, ahora iniciaré el trabajo, diría mi Omnitrix, para dejar de brillar y apagarse. Rayos, diría con molestia para olvidar el tema y regresar con los chicos. Oigan, vámonos, el abuelo ya debió terminar de reparar el camper, diría acercándome.
Claro, diría Ben aún transformado en fantasmático, pero nos detendríamos al ver como un robot con aspecto de cangrejo salía del suelo. Tranquilos, yo me encargo, diría Ben acercándose al robot. Wow, sí que eres feo, diría Ben viéndolo. Denme los Omnitrix, diría el robot viéndonos. Sueñas, diría Ben mientras hacía que su ojo se moviera por las aberturas de su piel para vernos. ¿De qué habla?, preguntaría Ben mirándonos. Habla de los relojes, diría activando mi Omnitrix para presionarlo y transformarme en XLR8, veamos qué tan rápido es, diría sonriendo. Gwen, ve a esconderte. Gwen al escuchar eso correría para alejarse. Será mejor que me entreguen los Omnitrix, diría el robot extendiendo su mano. Lamentamos informar, pero están pegados, diría Ben preparándose para pelear. No por mucho, diría el robot. Entonces ven por nosotros, diría sonriendo para cerrar la mascarilla de XLR8, el robot nos apuntaría con su tenaza de la que saldría una luz. Correría para alejarme mientras Ben se hacía intangible y desaparecía. El robot nos buscaría con la mirada, pero recibiría un golpe en su espalda de mi parte. Este trataría de atraparme, pero Ben aparecería para darle un golpe y volver a desaparecer. Seguido de eso, Ben y yo nos turnaríamos dándole una paliza al robot, hasta que Ben se distraería y le dispararía una sustancia que haría que no se pueda hacer intangible e invisible. Le daría otro golpe, pero esta vez, al no contar con Ben, este tomaría mi cola con su tenaza y me estamparía contra el suelo varias veces para luego lanzarme contra Ben haciendo que ambos rodáramos a un muro. ¡Ah, mierda! Ben, ¿estás bien?, diría parándome. Eso debería preguntarlo yo. Te dio una paliza, diría Ben flotando a mi lado. Tengo una idea, ve a esa palanca y jalala cuando diga, diría apuntando a una palanca. Bien, diría este volando en dirección a la palanca. Bien, es hora de aumentar la velocidad, diría para ponerme en posición mientras el robot me apuntaba con su tenaza disparando un rayo. Antes de que me diera correría a una gran velocidad, empezando a acercarme le daría varios golpes que harían que este empezara a retroceder, a la vez que este trataba de reponerse y analizar mis movimientos, pero su velocidad de reacción no le permitiría hacer nada. Le daría un golpe giratorio con mi cola, lo que haría que este rodara y cayera arriba de una plataforma. Ben ahora, gritaría viendo a Ben, quien jalaría la palanca haciendo que la plataforma subiera y que el robot sea aplastado contra el techo. Bien hecho, gritaría Gwen, que estaría viéndonos de donde se escondió. Sí, pero hay que irnos, diría viéndolos. Seguro hay que decirle al abuelo, diría Ben para que su Omnitrix empezara la cuenta regresiva y volviera a ser él. Bien, vámonos, diría tomando a Ben y a Gwen para correr en dirección al camper. Al estar cerca por primera vez, Ben y Gwen escucharían el sonido de cuenta regresiva salir de mi Omnitrix. Mierda, diría tratando de llegar, pero sería cubierto por una luz roja para volver a ser yo y que Ben, Gwen y yo rodáramos contra el suelo. Mierda, eso es horrible, diría parándome. Están bien, diría Max corriendo en nuestra dirección. Abuelo, hay que irnos, diría viéndolo. Lo sé, escuché los estragos, me cuentan todo en el camino, diría Max ayudando a que Ben se levantara y yo ayudaba a Gwen a pararse. Después de eso nos estaríamos alejando del pueblo mientras nos asegurábamos de que no nos siguieran. Bien, estamos a salvo, diría sentándome. Si no hay señal del cangrejo, ¿qué sucedió?, preguntaría Max conduciendo. Un robot con forma de cangrejo nos buscaba a mí y a Zaiko, diría Ben sentándose. Aún más bien buscaba los relojes, aunque los llamo Omnitrix, diría Gwen sentada en el asiento del copiloto. Max al escuchar ese nombre se pondría tenso. Por cierto, Zaiko, ¿qué le pasó a tu reloj?, preguntaría Ben viéndome. ¿De qué hablas?, preguntaría cansado. Me refiero a que es la primera vez que se te acaba el tiempo, ¿cierto? Hasta ahora creí que el tuyo era mejor y que no tenía tiempo, diría Gwen mirándonos. No lo sé, diría esquivando la pregunta. Ben estaría por preguntar, pero sería interrumpido por una sierra que empezaría a cortar el techo del camper. ¿Qué es eso?, diría Gwen viendo a un alien con una especie de armadura. Diría algo que no entenderíamos. ¿Qué rayos dijo?, diría en mi mente, pero sería interrumpido ya que Max frenaría de manera abrupta y haría que
que el alien caiga enfrente del camper para que seguido Max pasara por encima de él, pero esto causaría que los neumáticos se pincharan. Mierda, esto es malo, diría viendo los neumáticos. Todos veríamos como el alien se levantaba, ahí diría Max apuntando a una mina. Todos correríamos bajo la mirada del alien. Este estaría por volar hacia nosotros, pero se detendría ya que el robot saldría del suelo. Six espera, diría el robot deteniendo a Six. Este preguntaría qué quería en su idioma. Hay que tener cuidado con ese mocoso de cabello blanco, diría el robot mostrando una abolladura en su abdomen. Te dejo al otro mocoso, pero el de cabello blanco es mío, me encargaré de que muera, diría el robot con notable ira en su voz. Con nosotros nos esconderíamos en la mina, creo que estamos a salvo, diría Ben sonriendo, pero enfrente de nosotros saldría el robot. No te cansas de equivocarte, diría Gwen viendo a Ben. Te arrancaré el Omnitrix de tu cadáver, diría el robot apuntándonos con su tenaza para preparar un disparo. Max le lanzaría un pedazo de madera que el robot destruiría, lo que los daría tiempo para escapar. Llegaríamos al centro de la mina, donde estaría la entrada a la mina profunda, y ahora, diría viendo a Max, daremos un paseo, diría Max apuntando a un teleférico de carga. Correríamos para subir mientras Max jalaba una palanca que haría que el teleférico se empezara a mover. El robot se acercaría a Max, lo que haría que este saltara y se colgara del teleférico. Ben y yo lo ayudaríamos a subir. Tan fácil de terminar, diría el robot a punto de cortar el cable del teleférico, pero no sería divertido, quiero matarlo personalmente, diría el robot para que este viera cómo Six volaba y disparaba al teleférico. Ah, mierda, vamos, enciende, diría tocando mi Omnitrix, que me indicaría que aún no tendría energía. Mierda, esta estupidez ya tardó mucho, diría nervioso. Necesitamos un plan, diría Max pensando, pero Ben vería que su Omnitrix ya tendría energía. ¿Quién necesita un plan cuando tienes el reloj?, diría Ben presionando el Omnitrix y transformarse en diamante. Ben no, eso es lo que él quiere, diría Max, tratando de detener a Ben, quien no escucharía y saltaría del teleférico para golpear a Six y caer al fondo de la mina. Ben gritaría viendo al fondo para luego ver cómo Ben y Six se elevaban con el propulsor de Six y se estrellaban contra el otro lado de la mina. Nosotros también llegaríamos con el teleférico. Ben, espera un momento y te ayudo, diría tratando de hacer que mi Omnitrix responda. Tranquilo, yo me encargo, diría Ben atacando a Six, pero aparecería el robot que atacaría a Ben junto con Six. Mierda, vamos estúpido reloj, diría golpeando el Omnitrix, lo que haría que este encendiera. Lo presionaría sin seleccionar, lo que haría que me cubriera una luz azul. Al desaparecer Gwen y Max verían a un alien de piel roja y cuatro brazos. Bien, puedo trabajar con esto, diría saliendo del teleférico. Correría para golpear al robot que estaría distraído. Este al recuperarse me apuntaría con su tenaza a punto de dispararme. Daría una patada haciendo que este disparara al cielo. Le daría un golpe en la cara, lo que lo lanzaría unos metros y le dejaría una abolladura. Ah, te mataré, diría el robot empezando a dispararme con su tenaza. Daría varios saltos esquivando los disparos. Deja de moverte, diría el robot enojado. Claro que no, diría dando un aplauso, lo que crearía una onda expansiva que desorientaría al robot. Necesito destruir ese estúpido láser, diría tomando una roca para lanzarla con una gran fuerza. El robot volvería a apuntar, lo que haría que la roca destruyera el cañón por donde saldrían los disparos. Ah, ¿sabes lo costoso que son estas reparación?, diría el robot enojado. Ups, lo siento, diría riendo, lo que haría que el robot se enojara y me atacara con su tenaza, la cual tomaría para darle un golpe de martillo encajándolo en el suelo. Bien, terminaré con esto, diría a punto de dar el golpe de gracia, pero antes de hacerlo me destransformaría. ¿Qué pasó? No han pasado ni 3 minutos, diría nervioso para ser tomado con fuerza del abdomen por la tenaza del robot. Ah, ven, algo de ayuda, diría con dolor. Ya voy, diría Ben corriendo a ayudarme, pero este sería lanzado contra el muro por Six. Te partiré a la mitad, diría el robot apretando con más fuerza, lo que haría que diera un grito de dolor. El robot no miraría como una bomba de humo caía cerca de su pata. El robot caería al piso al respirar el humo
soltándome en el proceso. Antes de caer al piso sería tomado por alguien quien también tomaría a Ben, ¿eh? Tetrax diría en mi mente casi quedando inconsciente. Tetrax nos sacaría de las minas llevándonos de nuevo al pueblo. Al llegar Tetrax lanzaría a Ben contra unos vagones, mientras que a mí me dejaba en el piso. Millones de personas en este planeta y el Omnitrix cae en las manos de un niño, diría Tetrax con enojo. Bueno, como ya lo dije, no me lo puedo quitar, está pegado, diría Ben parándose. Claro que no, usa el ADN para realizar la alteración genética y completar su transformación. Era obvio que no se quitaría tan fácil, diría Tetrax con frustración. Además no tenía reportes de la existencia de un segundo Omnitrix, diría Tetrax mirándome para esquivar un golpe de Ben y regresarle el golpe. Tu idea de guerrero se basa en la fuerza bruta. ¿Alguna vez piensas lo que haces?, diría Tetrax mirando a Ben. Tengo que ayudar a Tetrax y a Ben. Ya casi llegan los demás, diría en mi mente, tratando de pararme, pero caería al piso de nuevo. Vería como mi camisa blanca tenía una gran mancha de sangre. Mierda, ese cangrejo de mierda me lastimó demasiado, diría levantando para ver una herida que estaría sangrando. No te muevas. Tu herida no es profunda pero puede empeorar, diría Tetrax acercándose a mí. Sacaría un frasco con una baba verde que esparciría en mi herida. La baba se esparciría por la herida para luego solidificarse y crear una especie de parche médico. Esto te sanará en un tiempo. Yo no lo necesito, pero cuando lidio con alguien con tejidos es muy útil, diría Tetrax ayudándome a pararme. Gracias amigo, soy Zaiko, diría sonriendo. Lo sé, soy Tetrax, diría ayudándome a equilibrar. Zaiko, ¿estás bien?, preguntaría Ben mientras se le acababa el tiempo y dejaba de ser diamante para ser humano. Sí lo estoy, pero mi reloj está fallando, diría viendo mi Omnitrix. Bien, ahora los llevaré para que les extraigan los Omnitrix. También podrán reparar el otro, diría Tetrax tratando de buscar su tabla pero no la encontraría. ¿Buscas esto?, diría el robot apareciendo con la tabla. Crab, diría Tetrax con tono serio, no dejaremos que salgan de este planeta, y para asegurarnos, diría Crab mientras aparecía Six con Gwen y Max capturados. Abuelo, Gwen, gritaría Ben, mientras que yo miraba mi Omnitrix que estaría sin energía. Mierda, Crab nos apuntaría con su tenaza para dispararnos. Tetrax nos protegería a mí y a Ben. Mierda, pensaba que había destruido ese láser, diría molesto. Tetrax nos tomaría a mí y a Ben para llevarnos a una cabaña deteriorada. Oye, el abuelo y Gwen siguen ahí. Hay que ir por ellos, diría Ben tratando de zafarse del agarre de Tetrax. Claro que no, mantener los Omnitrix a salvo es la prioridad. Lo mejor es recuperar mi Turbo Surf y salir de este planeta, diría Tetrax saliendo. Me sentaría con dolor. Oye, no te muevas mucho, diría Ben tratando de que no me mueva. Tranquilo, diría sonriendo. Hay que ayudar a Tetrax y salvar al abuelo y a Gwen, diría Ben pensando. Tu ideal de guerrero se basa en la fuerza bruta. ¿Alguna vez te detienes a pensar lo que harás? Ben, concéntrate, no todo es fuerza. Si el enemigo tiene una arma no dejaré que la use contra mí. Lo tengo, diría Ben sonriendo. Qué bien, pero no creo ayudarte mucho después de todo, esta cosa no sirve, diría viendo a Ben, pero a ambos nos atraería un sonido. Eliminación de conciencia en muestra de ADN completada con éxito. Muestra de ADN ectonurita disponible. Todas las funciones del Omnitrix han sido activadas. Nuevamente, diría mi Omnitrix mientras parpadeaba en la típica luz celeste. Por fin, diría sonriendo. Bueno hermano, cuéntame tu plan, diría sonriendo. Mientras Tetrax peleaba contra Crab y Six, Ben saldría para llamar la atención de Crab, lo cual lograría. Crab al entrar a la cabaña nos buscaría, pero no vería nada hasta que sentiría como algo le caía encima y se metía a sus circuitos. Jeje, veamos qué sucederá si hago esto, diría Ben transformado en materia gris, arrancando unos cables que haría que Crab empezara a fallar. Jejeje, y esto, diría Ben tocando un circuito, haciendo que Crab camine adelante. Genial, diría Ben sonriendo. Bien, tú encárgate de esto y yo de la tenaza, diría transformado en materia gris para moverme hasta la tenaza, donde rompería unos cables que haría que Crab ya no la controle. Jeje, veamos, diría tomando circuitos provocando que la tenaza se abriera y cerrara a la vez que hacía que disparara.
Bien, está listo, gritaría para que Ben hiciera que Crab caminara fuera de la cabaña. Salgan de mi, mocosos, gritaría Crab molesto. Callado te ves mejor, diría Ben arrancando unos cables que harían que Crab no pudiera hablar. Ambos veríamos como Six Six tenía contra el suelo a Tetrax y estaba por dispararle mientras Max y Gwen estaban en un lugar seguro. Bien, yo me encargo, diría apuntando la tenaza para dispararle a Six Six. Al recibir el disparo sería lanzado unos metros dejando a Tetrax libre. Six Six se levantaría enojado para ver a Crab. Diría algo lo cual Crab no podría responder ya que no podía hablar. Le dispararía otra vez a Six Six, quien lo esquivaría. Six Six le dispararía a Crab. Yo y Ben saltaríamos de Crab para que recibiera el disparo y caiga al piso. Crab se pararía molesto y se daría cuenta de que ya tenía el control de su tenaza con la que le apuntaría a Six Six y le dispararía. Tetrax observaría cómo Crab y Six Six peleaban entre sí, hasta que sentiría como algo se posaba en sus hombros. Tetrax, disparale a las columnas de la torre de agua, diría Ben apuntando. Tetrax sacaría su arma con la que dispararía a las columnas, haciendo que la torre de agua empezara a caer en dirección de Crab y Six Six. Estos al verla sería demasiado tarde. Six Six trataría de volar con su propulsor, pero se daría cuenta que el primer disparo que recibió fue en su propulsor. La torre de agua aplastaría a Crab y Six Six. Después de eso ataríamos a Crab y Six Six con cadenas. Vaya Zaiko, qué plan tan genial hiciste, diría Gwen felicitándome. Lamento decepcionarte, pero todo el plan fue de Ben, diría sonriendo con dolor. Espera. ¿En serio?, diría Gwen sin creer. Sí, todo fue mi idea, diría Ben riendo. Bien hecho, estoy orgulloso, Ben, diría Max revolviendo el cabello de Ben. Gracias, diría Ben sintiéndose feliz. Tetrax capturaría a Crab y Six Six en un cubo. Wow, genial, diría en mi mente. Me encargaré de estos dos, diría Tetrax guardando el cubo. Espera, ¿y qué hay de los Omnitrix?, preguntaría Ben viendo a Tetrax. Están en buenas manos. Toma, esto te servirá, diría Tetrax dándole su Turbo Surf. ¿En serio? ¿Pero no necesitabas esto para salir del planeta?, preguntaría Ben confundido. Omití esa información, diría Tetrax viéndolo. ¿Quiere decir que te mintió?, diría Gwen haciendo que Ben entendiera. Zaiko, toma, te servirá por si tu Omnitrix falla de nuevo, diría Tetrax dándome su arma. ¿Seguro?, diría tomándola. Claro, también toma esto, les servirán, diría Tetrax dándome una caja que aparecería en su mano. La tomaría para ver más frascos con baba médica. Gracias, diría sonriendo. El que tienes te terminará de curar en unas horas, diría Tetrax desapareciendo. Zaiko, déjame ayudarte, diría Max tomando la caja y el arma para que Gwen me ayudara a caminar de regreso al camper. Fin del capítulo. Carajo, se suponía que esto tenía que subirse hace 3 días, pero por un problema terminé perdiendo todo y tuve que empezar de nuevo. Una disculpa por la espera, mañana o pasado mañana subiré el capítulo 6, y si les gusta les pido que le den al botón de me gusta y comenten para mejorar la historia. Ahora sí, adiós.